administración de usuarios y su acceso a la información con un caso práctico del rubro de la construcción. Mi nombre es Jeremy y seré su capacitador el día de hoy. También puedo ser uno de sus contactos para los clientes de Latinoamérica, o seguramente han hablado también con Javier y Felipe. Para los de España, Lisette es su contacto para tema de soporte. Acá en esta plataforma de Livestorm, si se fijan, hay un chat. Ya veo que varios me han escrito, así que ya lo han visto. Entonces, durante la capacitación, no duden en hacer sus preguntas y entre cada capítulo, entre comillas, haré una pausa para leer las preguntas, contestar y capaz conversar también. Si en algún momento tienen una pregunta que es un poquito más compleja o que quieren expresarla de viva voz, escriben también en el chat que quieren hablar, que se quieren subir al escenario para que Javier le pueda pasar el micrófono también. ¿Ok? Al final de la capacitación va a recibir un correo con el enlace de la grabación. Entonces, estamos grabados. Y si por alguna razón no lo recibe, pues revisen su spam. Debiera estar ahí. Si no, pues avisen a su ejecutivo. En todo caso, este mismo enlace por el cual ustedes entraron, después va a tener la grabación. Después, si quiere pasar esta capacitación a alguien, le puede enviar su link de acceso y él podrá acceder a la grabación a través de este enlace. ¿Ok? ¿De qué vamos a hablar hoy? Más que todo vamos a hablar de estructuración de la cuenta. Vamos a ver cómo replicar la estructura jerárquica que pueden tener en su empresa en Kiseo Forms. Y eso lo vamos a hacer gracias a los grupos de usuarios y los diferentes perfiles de usuarios. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de distintos perfiles, una presentación corta, los que ya hicieron capacitación 360 con nosotros ya deben estar bien al tanto de esto, pero una repasadita no hará daño. Veremos cómo estructurar la cuenta gracias a los grupos, es donde más tiempo vamos a pasar hoy. Hablaremos también de la noción de propiedad, de la cual no voy a entrar en detalle ahora, pero muy importante en el momento de estructurar la cuenta. Hablaremos del líder de grupo y de sus distintas atribuciones. Vemos algunos casos concretos de distintas atribuciones que podemos dar a los líderes en distintas situaciones. De hecho, terminaremos con un pequeño caso práctico del rubro de la construcción, donde vamos a ver cómo dar accesos a ciertos formularios a un cliente sin que él pueda modificar nada, simplemente para consultar los datos. Realmente el caso de un cliente, de un externo, que quiere ver cómo avanzan las cosas, cómo avanza la obra, pero no queremos que él pueda meter mano en nada. ¿Ok? Así que partimos tranquilamente. Pero antes de comenzar, un puntito. Entonces, como les decía hoy, la meta realmente es replicar la estructura de la empresa dentro de Kiseo. Por lo tanto, puede ser interesante armar como un pequeño organigrama, y eso es lo que vamos a hacer en la segunda parte, con la atribución de cada uno, para ver cómo lo vamos a llevar a Kiseo. La estructuración de Kiseo se va a poder llevar fácilmente identificando entonces la atribución de cada miembro de su equipo. Cuando hablamos de atribución, vamos a hablar de quién puede crear formularios, quién lo puede modificar, quién puede ver los datos de otros usuarios, quién puede crear y modificar usuarios o solamente registrar datos en los formularios. Veremos cómo crear correctamente grupos y subgrupos dentro de Kiseo para replicar también la estructura.
Y eso también nos va a permitir evaluar si necesitamos más miembros, más usuarios o líderes, etcétera, para cumplir con nuestro proyecto y evaluar así la necesidad de licencia que se va a necesitar en Kiseo. Y finalmente eso nos va a permitir también gestionar el acceso a nuestros formularios. Partamos. Aquí en esta sesión, digamos, nos vamos a apoyar sobre este pequeño organigrama. Tomamos una estructura súper simple para este ejemplo, pero obviamente podemos hacer cosas mucho más complejas. Aquí arriba de nuestra pirámide siempre va a estar la cuenta de empresa. La cuenta de empresa es un grupo de usuarios que existe por defecto en todas las cuentas de Kiseo y que no se puede borrar. Es el nivel más alto de la jerarquía. Después vamos a poder crear grupos. En nuestro caso dividimos nuestra cuenta en dos. Vamos a tener de un lado el norte, del otro el sur. Y debajo de cada grupos vamos a tener otros grupos que podemos llamar subgrupos, que van a ser las ciudades de cada macrozona. Obviamente se pueden crear grupos y subgrupos distintos. Digamos, aquí hoy hicimos una división geográfica, pero podría ser por operación, podría ser por contrato, podría ser por muchas cosas. Ustedes después ven cómo van a replicar su organigrama dentro de Kiseo. ¿Ok? Profundizando un poco este organigrama, y eso lo vamos a ir a complementar después con la definición de los perfiles de los miembros de la cuenta, podríamos imaginar que encima, en nuestra cuenta de empresa va a estar él o los administradores. Lo vemos un poquito después, pero básicamente el administrador es el que tiene el poder completo sobre la cuenta. Ya estando, el administrador por defecto está arriba de la pirámide, ¿ok? No puedo tener un administrador en una jerarquía más baja. No podría tener en Norte o en Santiago, por ejemplo, un administrador. El administrador siempre va a estar encima de todo. Es su perfil por defecto, ¿ok? Entonces, él va a poder ver los datos registrados por todos los usuarios de la cuenta. Va a poder gestionar la cuenta, crear los formularios, crear usuarios, grupos, tiene el poder completo. Después, más abajito, paréntesis, muy importante que el administrador sea alguien o alguienes, pueden ser una persona de confianza en la empresa, ya que tienen un control absoluto de la información. ¿Ok? Abajo de nuestra cuenta de empresa, como les decía, creamos dos grandes grupos, el norte, el sur, y en cada uno, por ejemplo, definimos un líder de grupo. Este líder de grupo va a poder crear formularios, va a poder ver y modificar los datos de los usuarios de sus grupos y va a poder también crear otros usuarios. Esas son las atribuciones que le vamos a dar a nuestro líder de grupo para esos dos grupos. Lo de las atribuciones lo veremos más en detalle. Aquí pusimos dos licencias, vemos en detalle por qué, pero el hecho de que pueda modificar datos nuestro usuario, nuestro líder de grupo, va a tener que pagar una licencia, mientras que nuestro administrador de arriba, a él le dimos una atribución donde no va a interactuar nunca con la aplicación móvil ni con la aplicación web. No va a rellenar formularios, no va a modificar datos, entonces no tiene que pagar licencia. Esto entra en detalle después. Abajo de nuestros dos grandes grupos, creamos dos subgrupos en cada uno de los grupos, dos ciudades por zonas. Dentro de cada uno también pusimos un líder de grupo y dos usuarios. Finalmente los usuarios son los que van a estar a cargo de ocupar la aplicación móvil en terreno y de colectar los datos que nuestros líderes de grupos van a poder ver y administrar. ¿Ok? En este caso, nuestros líderes de grupos podrían ser, por ejemplo, supervisores.
que también pueden estar en Tereno, también pueden capturar información, pero necesitamos que ellos puedan ver los datos de sus usuarios y capaz modificarlos. Capaz que un técnico puede mandar algo y el supervisor después en la plataforma revisa lo que hizo el técnico, valida, aprueba, modifica sin problema. Por eso aquí necesitamos también líderes de grupos. Entonces acá en esta estructura podríamos imaginar, por ejemplo, que en cada ciudad tenemos un supervisor que es encargado, por ejemplo, de las obras de esta zona, mientras que arriba, en el norte y en el sur, tenemos un encargado de la región, un supervisor de la región, que él va a supervisar el trabajo de los otros supervisores. Y por eso se encuentra encima de la jerarquía y él va a tener acceso a todo lo que pasa por debajo. ¿Ok? Entonces acá en nuestros subgrupos vamos a tener 4 líderes y 8 usuarios, 2 por cada grupo. Así que en total, si estoy haciendo el organigrama de mi empresa ficticia aquí, necesitaría 14 licencias de usuarios. Porque ahí entramos un poco más en detalle en los perfiles de usuarios y para todo el resto de la capacitación es súper importante que tengamos bien claro los 3 grandes perfiles que son el administrador, el líder de grupo y el usuario. Me voy a repetir un poco, lo siento, ya que ya empecé un poco a hablar de esto, pero quiero que eso quede clarísimo. El administrador entonces es el faraón arriba de la pirámide, tiene control absoluto sobre la mediación de la cuenta, sobre la creación de usuario, de grupos, de formularios y la gestión de permisos. Básicamente es el que va a mover todo dentro de la cuenta y que va a poder dar atribuciones a los líderes y a los usuarios. ¿Ok? También importante es el contacto de Quiseo. Si tienen algún problema con Quiseo Form en su empresa, es el administrador que nos tiene que contactar. ¿Ok? Hablamos siempre con los administradores. Por lo tanto, por tanta atribución que tiene, tanto poder y control que tiene sobre la información de la empresa, repito de nuevo, tienen que ser personas de mucha confianza de su empresa. ¿Ok? Debajo del administrador, ahí vuelvo a nuestra pirámide, tenemos los líderes de grupos. Los líderes de grupos tienen un control limitado a su grupo de usuarios y sus funciones van a poder variar según las atribuciones que le da el administrador o un líder de grupo más arriba. Veremos qué son esas atribuciones más adelante, pero un líder de grupo siempre podrá ver los datos de los usuarios de su grupo y modificarlos si tiene esta atribución. Es el ejemplo de nuestro supervisor que puede ver los datos mandados por todos los usuarios de su grupo y los podrá modificar en caso de. Opcionalmente, y esas son las atribuciones que veremos, podrá también crear y modificar formularios, grupos y usuarios. ¿Ok? Finalmente, generalmente abajito de nuestra pirámide, tenemos el usuario. El usuario no tiene control sobre nada en la cuenta, no puede crear formularios, no puede crear grupos, no puede crear nada. Pero sí es la persona que va a estar en terreno colectando la información. Es el único perfil que puede acceder a la aplicación móvil y registrar datos desde la web. ¿Ok? También es el único perfil que paga licencia de usuario. ¿Ok? Pero veremos, o sea, vemos que puede ser necesario que un líder de grupo sea a la vez usuario, o que un administrador también sea a la vez usuario. Por ejemplo, mi supervisor que necesita tomar datos en terreno tendrá que ser líder de grupo y usuario. Mi supervisor que necesita modificar datos de sus usuarios también va a necesitar una licencia. ¿Por qué? Porque para poder modificar un dato, aunque sea dentro de la plataforma web, se tiene que abrir lo que llamamos la aplicación web, que me permite visualizar un formulario, ingresar o modificar datos. ¿Ok? Entonces, finalmente, para resumir un poco, ¿quiénes pagan licencias? Todos los usuarios, ya que son los que capturan y envían datos, son los que van a ocupar la aplicación móvil y la aplicación web. Y aquellos líderes de grupos o administradores
que tienen dentro de sus funciones modificar, prellenar o rellenar datos. ¿Ok? Así vamos a poder ver, tener claro el número de licencias que necesitamos dentro de nuestra empresa. ¿Ok? Y así podemos tener bien claro nuestra estructura y nuestros distintos perfiles, sacar la cuenta de licencias que necesitamos para nuestra empresa. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Ya hay algunas preguntas o no? Lo que Diego está escribiendo, ¿todo bien? Estoy esperando un minuto que terminen de escribir para ver si hay preguntas, si no, sigo. Parece que todo bien. Un líder de grupo puede ver lo de su grupo, pero puede ver lo de otros grupos. Buena pregunta, Diego. Veremos que en realidad un líder de grupo puede ser líder de varios grupos. Y de esta forma va a poder ver lo que pasa en otros grupos. No entro mucho en detalle porque lo vamos a ver. Pero sí y no, Diego. Pero tú puedes hacer, vamos a ver que sí se puede hacer. Se puede hacer. Ya, voy a seguir entonces. Si hay más preguntas que surgen, por favor, escríbanlas y tomaremos el tiempo de contestarlas. Ok, entonces pasemos a nuestro segundo capítulo, que va a ser la estructuración de su cuenta gracias a los grupos de usuario. Vi que hay una pregunta, solamente quiero estar seguro que... Ya, ok, todo bien. Entonces, antes de comenzar, veamos un poco qué se puede ganar estructurando su cuenta de Xeo con los grupos de usuarios. ¿Qué se podrá hacer estructurando la cuenta? Lo primero, que para mí es lo más importante, yo creo, es la gestión de los permisos de los formularios por grupo. Y vamos a ver que gestionar los permisos de un formulario por grupo es mucho más rápido y seguro a la vez, porque voy a poder agarrar un grupo entero y darle permiso para un formulario. Así estoy seguro que no hay usuarios que queden para afuera o usuarios que no quiero que estén para adentro. Nos va a permitir también que algunos usuarios, que son en este caso nuestros líderes de grupos, van a poder ver y administrar los datos de uno o más grupos de usuarios. Ahí va tu pregunta, Diego. También súper importante porque así vamos a poder delegar un poco de responsabilidad a nuestro líder de grupo y que no sea siempre el administrador que tenga que revisar todo. Finalmente, la otra gracia va a ser replicar la estructura de la empresa dentro de Xeo. Entonces, veamos cómo se hace esto. Y para eso vamos a pasar un poco a nuestra plataforma, donde vamos a empezar a crear nuestros grupos y subgrupos. ¿Ok? Lo que yo les quiero mostrar ahora es, partiendo de nuestra estructura acá, cómo podemos crear un grupo y sus subgrupos. Esto se va a ver desde la plataforma web. En la parte... voy a mi inicio. Cuando estamos aquí en el inicio, en la página de formularios, vamos a ir acá en mi interfaz de administración y vamos a buscar la parte de grupos de usuario. En la parte de grupos de usuario, vamos simplemente a crear un nuevo grupo. Yo ya había creado el norte, así que vamos a crear nuestro grupo sur. Nuestro grupo sur, y aquí voy a dejar como grupo matriz la cuenta de empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que mi grupo sur
se va a encontrar justo abajo de la cuenta de empresa, ya que su grupo matriz va a ser la cuenta de empresa. Entonces así estamos respetando nuestra estructura. Y guardo. Listo. Ya creé mi cuenta, mi grupo. Ahora voy a crear un subgrupo que va a ser mis ciudades. Va a ser Concepción y Valdivia. Voy a crear un nuevo grupo. Concepción. Y esta vez sí voy a cambiar el grupo matriz, porque yo quiero que el grupo de Concepción quede abajo del grupo sur. Entonces simplemente voy a seleccionar aquí sur. Y vemos acá que mi grupo sur tiene al dentro el grupo Concepción, como mi grupo norte tiene el grupo Santiago. Ahora voy a crear Valdivia exactamente de la misma forma. Listo. Nada más fácil para crear los grupos. Esa es la parte fácil. Ok, creamos nuestros dos grupos. Ahora es tiempo de agregarle usuarios, porque un grupo de nadie, pues no sirve para nada. Entonces, ahora tenemos nuestros grupos. Habíamos dicho que teníamos 2 usuarios por subgrupos. Por ejemplo, en Santiago acá no tengo a nadie, así que voy a ir acá con la ruedita. Voy a elegir una función a desempeñar. En este caso estamos agregando usuarios. Y voy a buscar mis usuarios. Ahí voy a seleccionar 2 al azar, digamos. Y voy a añadir mis usuarios seleccionados. Ok, y acá abajito tengo un resumen de los miembros de mi grupo. Acá vemos que hay solamente usuarios en este grupo, todavía no hay líder de grupo. Después vamos a ver cómo los agregamos. Ahora, como les decía, una de las grandes gracias de la gestión de la cuenta a través de los grupos de usuarios va a ser gestionar los permisos a los formularios. Pequeño recuerdo de la capacitación 360, que es un permiso. Si doy permiso a un usuario, entonces este usuario podrá ver el formulario en su móvil y lo podrá rellenar. ¿Ok? Eso es administrar los permisos, es básicamente decir quién puede rellenar qué formulario. Por defecto, en nuestras cuentas de Xeo Forms, todos los usuarios tienen permiso a todos los formularios. Algo que puede ser bien útil al principio cuando tenemos una pequeña cuenta o cuando queremos que todos puedan acceder a todo, pero ahora que estamos entrando más en el detalle de quién puede tocar qué, vamos a sacar esta opción. Para sacar, disculpen un segundo que... Ya. Ok, para sacar los permisos, simple, vamos a ir acá en nuestra interfaz de Xeo Forms, configuración de mi cuenta, no, voy a mi inicio mejor. Vamos a hacer configuración de Xeo Forms acá. Permisos y sacamos esta opción. ¿Ok? De esta forma, ahora cuando vamos a crear un usuario, no tendrá acceso a nada por defecto, en vez de tener acceso a todo, lo cual nos va a ser más fácil para gestionar los permisos. Ok, sacamos esta opción, entonces ahora podemos ir agregando nuestros usuarios a nuestros formularios, mejor dicho, nuestros grupos. Para eso me voy a ir a mis formularios. Voy a seleccionar cualquier formulario. Por ejemplo, orden de trabajo acá. Permisos. Y acá puedo agregar un grupo directamente. Por ejemplo, norte. Agregando mi grupo, si voy a sacar todos mis usuarios. Mejor.
a partir de aquí partimos de un formulario donde nadie tiene acceso a nada. Ahora si agrego mi grupo norte, veo en recapitulación que tengo un usuario. Seguramente en este grupo hay solamente un usuario. Y ahora si agrego el de Santiago, tengo dos más, que son los dos usuarios que recién agregamos al grupo Santiago. ¿Ok? Entonces, esa también es una de las gracias de los grupos, es poder agregar varios usuarios de una o sacar varios usuarios de una. Acá en el recapitulativo puedo ver quién puede administrar, eso quiere decir quién puede modificar, ver y modificar los datos de otros usuarios, pero en este caso él puede ver solamente los datos de los usuarios del grupo norte, quién puede guardar y quién puede recibir la transferencia. Ok, ahora que ya empezamos a crear nuestros grupos, empezamos a crear nuestros subgrupos, administrar los permisos, vamos a hablar un poquito de control y de propiedad. Vamos a ver quién puede modificar qué, más allá de rellenar los formularios. Ya no voy a hablar en esta parte de rellenar formularios, sino de modificación. ¿Ok? Modificación de las plantillas, de los usuarios, de los grupos de usuarios y de los formularios. Y para eso tenemos que hablar de propiedad. ¿Ok? La propiedad entonces afecta a los usuarios, los grupos de usuarios y los formularios. Uno puede definir qué grupo es propietario de cada uno de esos tres elementos, lo cual permite definir qué líderes de grupo podrán modificar esos elementos. ¿Ok? Los líderes de grupos pueden modificar lo que le pertenece a su grupo o subgrupo. Veamos un ejemplo, porque yo sé que eso no es muy intuitivo. Imagino que tengo un líder de grupo acá, en norte, que está, digamos, en el medio de la jerarquía, no está ni todo arriba ni todo abajo. ¿Ya? Tengo formularios que le pertenecen al grupo Iquique. Entonces, Iquique es propietario de un formulario, digamos, control de obra. Mi líder de grupo, del grupo norte, como Iquique es por debajo de su jerarquía, va a poder modificar el formulario control de obra. Pero ahora, si la cosa fuera al revés, tengo un líder de grupo en Santiago, digamos, y tengo un formulario acá, supervisión de obra, que es del cual es Norte que es propietario. Entonces mi líder de grupo de Santiago no podrá modificar el formulario que le pertenece a Norte. Seguramente, yo creo que la mayoría de la gente nunca se han fijado en esto, pero acá en los formularios, si ven acá en más, hay una parte que dice propietario. Y acá uno puede definir a quién pertenece este formulario. Y pasa lo mismo con los usuarios y los grupos. Con los grupos es lo que vimos antes. Con los grupos, un grupo siempre pertenece a la jerarquía más arriba. Por ejemplo, el grupo Iquique pertenece a Norte. Norte pertenece a cuenta de la empresa. Y para un usuario, de la misma forma que los formularios, también me puedo definir un grupo, o sea, un propietario. ¿Ok?
Eso es para la noción de propiedad. En términos de, ya, ¿cómo se define a quién pertenece qué elemento? Por defecto, un elemento va a tomar como propietario el grupo de su creador. Por ejemplo, si un administrador crea un usuario, por defecto, este usuario le va a pertenecer a la cuenta de empresa, ya que el administrador pertenece a la cuenta de empresa, que es lo más arriba de la jerarquía. Ahora, si mi líder de grupo de norte crea un formulario, este formulario tendrá por propietario norte. ¿Ok? Y un líder de grupo se le puede, el líder de grupo lo que crea siempre pertenece a su grupo principal. Cuando yo creo un líder de grupo, por ejemplo, acá el mismo Javier que está en ejemplo, si lo pongo como líder de grupo, yo acá le defino un grupo principal. Si lo defino como grupo principal norte, todo lo que le va a crear él va a pertenecer al norte. ¿Ok? Entonces se crea un formulario, va a pertenecer al norte y el líder del grupo de Iquique, por ejemplo, no podrá modificar lo que hizo Javier, ya que Iquique es por debajo en la jerarquía. ¿Cómo vamos hasta acá? Yo sé que no es muy intuitivo, así que díganme si están enredados, si no se entiende, si quieren un ejemplo. Cuéntame cómo vamos hasta acá. Después vamos a ver un ejemplo un poco más concreto, pero cuéntame. Horacio dice, Felipe dice, ¿puede haber varios líderes del mismo grupo? Sí, Felipe, puede tener varios líderes en el mismo grupo. Eso no tiene límite. Y Diego dice que, veamos después del ejemplo, si quedan dudas. Vale. Vamos a ver los ejemplos entonces. O sea, voy a seguir un poquito con la teoría y después vamos a armar un poco de ejemplos. Sigamos entonces. Vamos a hablar un poquito más en detalle del líder de grupo ahora, ya que realmente es la clave de nuestra organización de empresa. ¿Okay? El líder de grupo, cuando yo lo creo, puede tener 3 atribuciones distintas, que son cumulables. Por defecto no tiene ninguna. ¿Okay? Por defecto, ¿qué puede hacer un líder de grupo? Por defecto puede ver los datos registrados por los usuarios de su grupo y modificarlos. Nada más. ¿Ok? Sí, o sea, modificarlos si también es usuario. Si es solamente líder de grupo, como es el caso ahora, solamente puede ver los datos de los usuarios de su grupo. Si también es usuario, los puede administrar, los puede modificar. Ahora, veamos un poquito más en detalle los permisos. Si yo le doy clic acá, le estoy dando el permiso a mi líder de grupo de crear usuarios. Usuarios dentro de su grupo. Repito que los usuarios que va a crear van a pertenecer a su grupo principal. Si le doy clic acá, le voy a dar permiso también de crear grupos. Entonces, en este caso van a ser subgrupos del grupo norte. ¿Okay? Él podría muy bien haber creado el grupo Iquique o crear otros grupos por ciudades del norte. Y finalmente, la tercera atribución va a ser el poder de crear y modificar formularios. ¿Ok? Si tengo las 3 opciones seleccionadas, podríamos decir que tenemos un administrador intermedio. Le dimos el control
total a este líder de grupo, pero solamente a la escala del grupo norte. ¿Ok? Solamente a la escala del grupo norte y de los grupos que le definimos. Ahí, Diego, tú me preguntabas si un líder de grupo puede ser líder de varios grupos, ¿correcto? Yo podría decir que Javier va a ser líder de grupo del norte, pero también del sur. Va a ser líder de los dos. En este caso, él puede ver y modificar los datos de los usuarios de ambos grupos. Pero todo lo que crea, grupos, usuario, formularios, van a entrar directamente en el grupo norte y no en el grupo sur. ¿Por qué? Porque su grupo principal es el grupo norte. ¿Ok? Así con las atribuciones, ahí vamos a ver un par de ejemplos más concretos. Ok, imaginemos nuestra empresa, una empresa de construcción, por ejemplo, que tiene obras en el norte, en el sur, en distintas ciudades, y en cada ciudad tiene distintas obras. ¿Ok? Vamos a mirar ahora la escala de una ciudad. Imaginemos que tengo un supervisor de obra, que necesita ir a visitar todas las obras y tiene que tener visión sobre todos los datos que se registran en cada obra. Por ejemplo, todos los controles de avance de obra. ¿Ya? Pero este supervisor no me interesa que pueda crear usuarios, que pueda crear formularios o grupos. Solamente que vea los datos y los modifique. En este caso, mi supervisor va a ser un líder de grupo del grupo Iquique, que está encima de las 3 obras, pero sin ninguna de las 3 atribuciones. O sea, si quisiera que Javier sea nuestro supervisor, lo tendría sin ninguna de las 3 atribuciones y simplemente como líder del grupo principal Iquique. Y lo sacaría de los otros. ¿Ok? En este caso, le di el permiso de poder ver y modificar los datos, pero nada más. Ahora, puedo también tener un administrador por obra, y cada obra va a ser un subgrupos del grupo de la ciudad. Este administrador me interesa que pueda ver y modificar los datos solamente de su obra. No quiero que pueda ver los datos de las otras obras. Pero sí necesito que pueda modificar formularios y usuarios. En este caso, le vamos a cambiar el perfil a Javier, le cambiaría de grupo, creo que no tengo un grupo de obra, pero vamos a decir cliente, y le doy la atribución para que cree usuarios y formularios. ¿Ok? Entonces, realmente con esos perfiles de líder de grupos, podemos adaptar muy bien lo que puede hacer o no la gente, de tal forma de realmente retranscribir la organización de nuestra empresa aquí. ¿Ok? Para terminar, vamos a terminar con un ejemplo, con otro caso práctico, todavía con nuestros líderes de grupos. Aquí lo que les quiero mostrar es cómo hacer para tener un líder de grupo que pueda ver solamente información y que no pueda tocar a nada. La idea acá es pensando en un cliente o algún externo que necesita ver lo que está pasando dentro de las cuentas, dentro de algunos formularios, pero que él no pueda tocar absolutamente nada. Para hacer esto, lo que necesitamos es crear un usuario. Bueno, voy a seguir con mi pobre Javier, que va a ser nuestro conejillo de India hoy. Le cambio, lo dejo solamente como líder de grupo, porque no me interesa que puedan ni rellenar ni modificar. Entonces, solamente líder.
lo dejo... Ah, no, disculpe, vamos a tener que crear un usuario. Vamos a crear un usuario, cliente externo, por ejemplo. Lo voy a dejar solamente como líder y le dejo indefinido acá como grupo de empresa, como de usuario. ¿Por qué lo dejo como indefinido? Porque no quiero que tenga grupo principal. Porque no quiero que tenga grupo principal para que realmente no pueda tocar nada. Ahora lo tengo como cliente 1. Y ahora voy a ir a mi grupo de usuarios. Y digamos que yo quiero que pueda ver, por ejemplo, los datos del norte. Entonces voy a ir aquí a la ruedita. Voy a elegir una función a desempeñar. Lo voy a dejar como líder de grupo, solo lectura. Y aquí lo busco. Y aquí está. Entonces, ahora mi cliente externo va a poder ver los datos de todos los miembros del grupo norte. De hecho, podemos leer un poquito más. Pero no los podrá modificar. Es realmente un usuario de visita de ellos. ¿Ok? Entonces, para todos los formularios donde el grupo norte tenga acceso, tenga permiso, mi cliente va a poder ver los datos de esos usuarios. ¿Ok? Imaginemos ahora, por ejemplo, tengo un formulario donde tenga usuarios del norte y usuarios del sur. Tengo los dos grupos. Acá es importante entender que mi cliente externo va a poder ver solamente los datos del grupo norte, porque a este grupo le dimos acceso como líder de grupo y solo lectura. Eso quiere decir que igual, si tengo gente del sur que tengan datos dentro de este formulario, el del norte no va a poder ver esos datos. Él ve solamente lo que está rellenado por los miembros de su grupo. ¿Ok? Así, por ejemplo, podemos definir algunos usuarios que trabajan en proyectos de algunos clientes, poner esos usuarios dentro del grupo del cliente, por ejemplo, y dar permiso al grupo del cliente a varios formularios. ¿Ok? Pues eso es para la presentación. Y ahora pues yo creo que es el momento capaz de conversar un poco y de aclarar las dudas que pueden tener al respecto. Si alguien también quiere compartir un caso de su empresa, o bienvenidos. Los escucho, los leo. Veo que José Antonio está escribiendo. José Antonio nos pregunta si con esto podemos entrar a las cuentas de los usuarios o, por ejemplo, saber las contraseñas
que en algún momento se les asignó. No. Pero lo que puedes hacer, José Antonio, es forzar una contraseña. Tú puedes reiniciar una contraseña de un usuario y así entrar con la nueva contraseña que pusiste. Pero no tengo forma como administrador de ver la contraseña actual del usuario, pero sí le puedo forzar una nueva. Para eso, voy a mis usuarios, lo modifico, y acá, por ejemplo, Felipe, le puedo cambiar la contraseña. Él es administrador, pero yo también. Entonces, igual puedo tocar los de los otros administradores. Y acá le pongo cualquier cosa. Y ahora, pues, si quiero, me puedo conectar como Felipe. Conozco su contraseña. ¿Ok? Felipe, Diego, sus preguntas quedaron aclaradas con los ejemplos. ¿Está todo claro la capacitación de hoy? Natalie pregunta, ¿las licencias se pagan únicamente para la cantidad de personas que necesitamos que diligencien el formulario? Sí y no. Si a diligenciar te refieres a solamente la gente que está en el terreno, ya tienes una parte de las licencias, pero si además tú necesitas que alguien, por ejemplo, en escritorio pueda ir al histórico, revisar los datos y modificarlos, ahí sí necesitas pagar una licencia. Ejemplo concreto. Yo acá puedo revisar los datos de mi formulario. Yo estoy como administrador, entonces veo los datos de todos los usuarios de la cuenta. Puedo darle acción y lo puedo modificar. Para tener acceso a este botón modificar, tengo que ser administrador y usuario. Siendo usuario, pago una licencia. ¿Ok? Entonces acá yo veo, por ejemplo, el número de orden de compra no es correcto, lo modifico, envío. ¿Ok? Para poder hacer esto, necesito pagar una licencia. Lo otro que puedo hacer, siendo administrador y usuario, es acá completar un formulario desde la web. Ahí también necesito una licencia. Y la gracia de completar un formulario desde la web es rellenar, por ejemplo, acá un orden de trabajo, un control de obra, lo que sea, y afectarlo a un usuario transfiriendo. Y esta misma cosa que estoy haciendo, lo puedo hacer desde la planificación para que le llegue con fecha y hora a su móvil. Para esto también necesito una licencia de usuario. ¿Ok, Natalia? ¿Queda claro? Este tema de las licencias queda claro para todos. Perfecto.
Pues si no tienen más preguntas, yo creo que podemos cerrar la capacitación de hoy. Voy a ir cerrando el evento. Si les surgen más preguntas, escriben nomás. Aquí seguimos leyéndolos. Pero pues por mientras, gracias a todos y nos vemos para las próximas. David, gracias a ti. Un abrazo. Cuídense todos y hasta muy pronto. Ah, verdad. Gracias, Javier. Se me había olvidado. Javier les está mandando una encuesta. Si nos pueden ayudar contestando la encuesta de satisfacción, así podemos mejorar. Y más que todo, al final de la encuesta hay una pregunta que dice qué temas les gustaría que abordaríamos en nuestra siguiente capacitación. ¿Ya? Si hay cosas que les gustaría que profundicemos, háganoslo saber a través de este medio, por favor, o escribiéndonos directo a sus ejecutivos. Esperanza pregunta si va a estar publicado en algún sitio web el webinar. Va a estar publicado en este mismo sitio, con el mismo enlace con el cual entraste. Tú después lo puedes compartir y vas a poder ver el replay. Cuando yo voy a finalizar el evento, se va a empezar a cargar y de ahí va a estar disponible el replay. ¿Ok? Y también van a recibir el replay a sus correos después de la capacitación, con la presentación que ocupamos ahora para la capacitación. Dale pues, cuídense mucho, gracias por participar y hasta pronto.